Tome la mano del que está al lado y dígale: no puedes venir a la iglesia sin fe, porque pierdes tu mañana. Dígale: pero si traes fe, entonces la bendición de Dios estará contigo. Voy a tratar de explicar la palabra rápidamente por la premura del tiempo. Diga conmigo: la bendición no se negocia. Otra vez. Otra vez. Y quiero que me acompañes a Deuteronomio, porque hoy se va a destrabar su mente. Mira que es importante que sus pensamientos sean destrabados para poder que Dios obre. Y Deuteronomio capítulo 2, versículo 1, nueva traducción viviente, mi pastor Felipe. Una vez más, gracias por estar allí, los pastores, las personas que me ayudan en la producción. Mire, vamos a leer detalladamente. Este es el quinto libro de Moisés. ¿Aló? ¿Es qué? Y Moisés aquí ya está haciendo un resumen de lo vivido. Y dice allí: luego dimos la vuelta y regresamos. A ver, si puede leer, alcanza a leer las pantallas, léalo. Luego dimos la vuelta y regresamos por el desierto. ¿Hacia dónde? Hacia el Mar Rojo, tal como el Señor me había ¿qué? Durante mucho tiempo anduvimos de un lugar a otro en la región de ¿dónde? Mírame. ¿Quién le había dado esa instrucción a Moisés? Mira, Dios había llevado por medio de su palabra a Moisés por el desierto. Diga conmigo: hay momentos que a mí no me gustan. Son momentos desérticos, pero es la mano de Dios conduciéndome. Diga conmigo: porque Dios dice en su palabra que Él abrirá camino en medio de los desiertos. Mira al de lado y dígale: hay desiertos que Dios no va a impedir que cruces. Así que Moisés estaba en el desierto, mírame, tal como el Señor ¿qué? Pero escúcheme bien, hay mucha revelación esta mañana en las palabras, así que quiero que esos oídos estén destapados. Dice allí, mire: y durante mucho tiempo anduvimos ¿de qué? Diga conmigo: de un lugar. Diga: de un lugar. Otra vez diga: de un lugar. ¿Cuánto les ha pasado que viven así, del timbo al tambo? ¿Aló? Como que nada que llega al lugar del destino. Y escúcheme, dice: anduvimos de un lugar a otro en la región del monte ¿de qué? Vamos, diga conmigo: Seir. Otra vez, Seir. Mira, nunca la Biblia da detalles de nombres deportivamente. ¿Y sabe qué significa monte Seir? Seir significa velludo o montañoso. ¿Qué dice? A ver, ¿a cuánto les gusta tomar apuntes? Escriban. ¿Qué significa? Velludo o... Diga conmigo: Seir. Otra vez. ¿Y qué significa? ¿Ya se le grabó bien eso? Claro, ahora los que han leído la Biblia empezarán a entender. Verso 2. Finalmente el Señor, diga conmigo: finalmente. Mira, solo aparece eso en el versículo 2. ¿Qué dice? Levante su mano derecha porque quiero que tengas entendimiento. Diga conmigo: hay un momento en el que hay camino en el desierto. Diga: hay un momento en que cruzo aflicciones. Diga conmigo: y es Dios llevándome en las aflicciones, no quitándome las aflicciones. Pero diga: hay un momento donde finalmente. Diga conmigo: finalmente. Dígale al de lado: finalmente. Mira al de lado, dígale lo que quiere decir. Pero dígaselo con autoridad. Si quiere, ponga su mano sobre el hombro del de lado. Dígale: lo que quiere decir es que Dios tiene un momento donde Él va a decir: finalmente.
Es decir, que va a cerrar un tiempo para aperturar uno nuevo. Aleluya. Pero escúcheme bien, deme el siguiente. ¿Qué dice el Señor? Léalo duro. Ya han estado vagando lo suficiente por esta zona montañosa. ¿Ahora qué? Y yo comencé porque, mira, yo he leído, se lo aseguro, no por chicanería, he leído la Biblia muchas veces. Pero esta vez volví a leer la Biblia y el Señor comenzó a enseñarme. Y en la Reina Valera dice, ya han dado muchas vueltas. Mírame, en otras versiones dice, escúcheme, ya han repetido lo mismo. Alguien debería levantar sus manos, perdóneme si a canzón, pero usted vino a hacer actos de fe. Y Dios le está diciendo a alguien que tiene fe esta mañana, alguien que tiene fe esta mañana, Dios te está diciendo, ya basta de dar tantas vueltas. Finalmente es tiempo de que avances. Dígale que está al lado, ya has vagado mucho. Mire a otra persona, dígale, ya has dado muchas vueltas. Y Dios te ha observado. ¿Cuántos aquí les ha pasado? No me conteste a la ligera, ¿no? Que dieron vueltas, se metieron con un greñudo, luego se metieron con uno sin pelo, luego se metieron con uno de medio pelo. Y como que nunca dio nada a la relación. Aló. Probó con un negocio, probó con el otro, abrió aquí y al final, pastor, le prediqué al de allí, le prediqué al de acá, hablé a todo y al final nada. ¿Cómo se llama eso? Dar vueltas. Ahora, ¿son malas las vueltas? Porque dice que Dios estaba con el pueblo mientras que daban vueltas. Pero llega un momento donde hasta Dios se marea. Dígalo. Yo trato de ser explicado en la palabra. Yo puedo decirle a usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted diría amén, e irse con el mismo problema. ¿Es lo que quieres? ¿Qué quieres? Diga conmigo, hay momentos donde Dios permite ciertas cosas para conectarme con mi destino. Diga conmigo, hay pérdidas que me conectan con el profeta. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Qué se había perdido? Diga duro. ¿No han leído Biblia? Los burros de su papá, las asnas estaban volteando. Y mientras que estaban volteando por las asnas, ¿qué pasó? Tendría que volver a predicar eso porque ya lo olvidaron. Levante su mano y diga, mientras que buscaba burros, se topó con una corona. No. Mire, hay momentos donde Dios permite que pierdas ciertas cosas. Que perdí economía, que perdí acá, que me dejaron, que pasó. E incluso Dios permite que cometas ciertas tonteras en tu vida, que metas la pata. ¿Sabe por qué? Porque es la única manera que Dios te regresa a su redil. Cuando el hijo pródigo regresó a su casa, diga conmigo, cuando estaba a punto de comer la baza. ¿No ha leído la Biblia? Mira al de lado y dígale, hay momentos donde Dios permite que la pases un poco mal. Y no que Él no quiera ayudarte, sino que es la manera en que vuelves a orar, en que vuelves a clamar. ¿Y sabe qué me hablaba el Señor a mi corazón? Hoy le decía al Señor, ¿qué pasa con el pueblo? Y escúcheme, yo no sé si a usted le va a afectar lo que le voy a decir, pero Dios me enseñaba, a veces Dios tiene que permitir ciertas crisis para que el pueblo vuelva a orar. A veces Dios tiene que permitir ciertas cosas para encontrar quebranto y usted vuelva a doblar rodillas. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se asonza, se atonta, usted va ahí, hoy no voy a la iglesia, hoy no sentí. Entonces Dios dice, ok, vamos a permitir algo por el cual debe de orar mucho. Dígale que está al lado, dígale, si usted no coge color, el Señor va a permitir que un día se ponga pálido.
¿Está conmigo? Así que Dios dice, mírame, ya han estado dando tantas vueltas, ya estás en lo mismo, cada 8 días en lo mismo, semana tras semana en lo mismo. Pero ¿en dónde estaban? ¿Y la zona montañosa cómo se llama? Duro. Otra vez. Otra vez. Es decir, que Israel estaba dándole vueltas ¿a qué? A Seir. Dígalo. ¿Cuántos años duró dando vuelta? 38 años. Porque 2 años se escribió el Deuteronomio después. A los buenos lectores después les explico. ¿Y qué significa Seir? Mírame. Dígale que está al lado, deja de dar vueltas. Vamos, dígale, ¿qué hace dando vueltas en el lugar que no te corresponde? Mire, mujeres, ¿dónde están las chicas? Pero que sean empoderadas. Dejen de estar al lado de un tipo que no les corresponde. Si quiere, yo tengo unos guantes allá en la oficina. ¿En serio, Paz? ¿Aló? ¿Dónde están los hombres? Deje de estar rogando. ¿Puedo seguir o no? Mírame, no de tantas vueltas. Que va al negocio y dele vuelta y aquí y allá y lo otro. Lo único que se voltea es la arepa para que quede bien asada. ¿Aló? ¿Está conmigo? Dígale que está, deje de dar tantas vueltas. Vamos, dígaselo otra vez. ¿Aló? Y escúcheme, mírame, verso siguiente. Dice, también da las siguientes órdenes al pueblo. Atravesarán el territorio de sus parientes. ¿Quiénes? Diga conmigo, los edomitas. ¿Descendientes de quién? ¿Y dónde viven ellos? ¿Alguien ha leído Biblia? ¿Cómo se llamaba el monte? ¿Y qué significa el monte? ¿Y a Esaú cómo se le conocía? Claro, usted está allí. ¿Ah? ¿Y qué significará? Mírame, los descendientes de Israel, o sea de Jacob, el hombre que le había robado, quitado la primogenitura y la bendición, ahora estaba dándole vueltas, míreme, al territorio que le pertenecía al velludo. Ay, Jesús, destapa la mente a esta gente, yo no sé qué hago. Levante su mano allí. Porque de nada le sirve, escúcheme, que Dios te haya hecho diferente en un pueblo y usted quiera seguirse pareciendo a los del pueblo. De nada le sirve que usted haya separado su casa para ser diferente y usted siga, mírame, queriendo ser igual. Porque ¿sabe cómo le quitó la bendición y la primogenitura Jacob a su hermano Esaú? Disfrazándose, se puso bello. Para poder que su papá, ¿qué? Ahora le pregunto, delante de Dios, ¿Jacob tuvo que aparentar ser velludo para que Dios lo reconociera? Dígale que está al lado, delante de los hombres tú puedes aparentar, pero delante de Dios Él sabe a quién bendice, Él sabe a quién levanta, Él sabe a quién ayuda. Así que Dios le dice, mírame, dile al pueblo de Israel que se levanten y salgan de este lugar, porque yo no los llamé para ser velludos. Pastor, usted te está diciendo que me afeite y me corte la barba. Porque a veces no entendemos lo que Dios quiere de hablar. Tome la mano el que está al lado, dígale, Dios te está diciendo, estoy cansado de que des vueltas. Y que aparte de eso, quieras imitar el lugar donde yo te saqué. Aquí hay gente que vive en Timaná, pero escúcheme, ya no es un timanense. Aquí hay gente que vive en el Huila, pero ya no es huilense. Aquí hay gente que vive en Colombia, pero ya no es colombiano. Pastor, no estoy entendiendo nadita. La Biblia dice que nosotros, mírame, somos ciudadanos del reino de los cielos.
Así que aunque vivimos en esta tierra, no dependemos de las circunstancias de la tierra. Nosotros fuimos llamados, escúcheme, para glorificar y reflejar la gloria de Dios. Aló, mira el que está al lado, dígale, no naciste para ser velludo. ¿Me está entendiendo la parábola que está apareciendo allí? Así que Dios le dice, mírame, ¿que viven dónde? Los edomitas se sentirán amenazados, así que cuando vayan, ¿vayan con qué? ¿Vayan con qué? Deme el siguiente. ¿No los qué? Porque yo les he dado como propiedad toda la zona montañosa que rodea el monte Seir, y a ustedes no les daré ni un metro cuadrado de esa tierra. Ábrame en el oído, por favor, gente que sabe y tiene revelación. Si su oído está atascado, dígale, Señor, úngeme el oído. Pastor, suena chistoso, pero escúcheme, la palabra puede llegar a su oído y no bajar a su corazón. ¿Sabe qué está diciendo la palabra allí? ¿Sabe qué está enseñando? Dice que Dios había marcado un territorio para quién. ¿Sabe qué aprendí del Espíritu Santo? Me gustaría, pero por premura del tiempo, ay Jesús. De la forma física en que era Esaú, de esa misma manera, escúcheme, había aplicado para un lugar. Pero lo que más me impacta es que dice, mírame, Dios le dice, no vayan a tomar la tierra de los edomitas, porque se las di a Esaú, a sus descendientes. Edomitas son los descendientes de Esaú, como israelitas los descendientes de Jacob. ¿Está conmigo? ¿Me permite seguirle explicando? Escúcheme bien. Así que Dios dice, no me vayan a quitarles, porque no les daré ni un. Dígalo con actitud. Y yo le pregunté al Señor, mira, número uno, diga conmigo, número uno, Esaú había sido el hombre desechado por Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Sabía que Dios lo desechó porque él también desechó la primogenitura? Así que escúcheme bien, hay tierras que le pertenecen solamente a ese tipo de personas. Es decir, que usted no puede estar clamando por bendiciones que Dios no te va a dar. Pero algo que me impactó, escúcheme, es que aunque Esaú, escúcheme bien, aunque Esaú había rechazado la primogenitura de Dios, Dios se encargó de darle una tierra a Esaú. ¿Sabe por qué? Porque Dios cuida aún de los buenos y de los malos. Y aún así como Dios le va a dar herencia a los buenos, también le ha dado herencia a los malos. La gran diferencia es que la herencia de los malos se parece a su condición. ¿Cómo así, pastor? Diga así. Porque le dio una tierra montañosa. Ay, me gustaría tener el tiempo para explicar. Diga conmigo, complicada. Diga conmigo, hay herencias difíciles, complicadas, que Dios ha reservado para aquellos que rechazaron el mensaje. Pastor, pero es que el impío prospera. Tranquilo. Tiene camioneta. Tranquilo. Tiene tierra. Tranquilo. ¿Qué? Está en su zona. Pero que Israel estaba ¿dónde? Dígalo. Mientras que Israel estaba en el desierto, los de Esaú tenían ¿qué? Tierras. Es decir, mírame, que los de Esaú habían conquistado primero antes que Israel. Alguien levante su mano con entusiasmo, con ganas, sin dormirse. Pero vengo a decir esta mañana, no importa si alguien se te adelantó. No importa si alguien, mírame, ya tomó bendición antes que tú. Mírame, no tengas envidia, porque lo único que Dios le ha entregado a ellos simplemente ha sido lugares de dificultad y montañas, porque Dios tiene preparado una tierra que fluye leche y miel para los hijos de Dios. Así que deje de estar anhelando las obras de otro.
Vamos, mira el de lado, dígale, deje de anhelar las obras de otro. Por eso escúcheme bien, mientras que Israel le daba vueltas 38 años a una tierra que decían, ay, pudiéramos, ¿era que ese es el monte? Dios decía, ese no es el monte. Por eso usted a veces le da vueltas y vueltas al mismo negocio que Dios no le va a entregar. Usted le da vueltas y vueltas y vueltas a un descolorido que Dios no le va a dar. Usted le da vueltas y vueltas, mírame, a cosas que Dios no te va a entregar. Pero como eres terco, eres terca, entonces Dios dice, ok, envuélvete con el seir. Dale al de lado, vuélvete con el seir. Lo que Dios te dice, mírame, no te daré ni un metro cuadrado del seir. Ay, Dios mío, hay unos que están así como mirando para allá, para la bombilla, como que ya nos vamos. ¿Alguien está recibiendo? ¿Alguien está recibiendo? ¿Puedo seguir? Mírame, entonces dice, deme el siguiente verso, por favor. Páguenles por todo el dinero que ¿qué? Y también por el agua de ¿qué? Levante su mano, por favor. No se incomode, porque va a estar tanta levantadera de la mano. Mírame, hay cosas que Dios prefiere que tú pagues por ellas a que te las den. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú pagas por las cosas, tú entiendes, mírame, que esas cosas simplemente son transicionales. Diga conmigo, yo pago por lo transicional. Porque la heredad que viene de Dios, Él ya la pagó y esa es eterna. Ay, Dios mío. Deme el siguiente, por favor. Dice, pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido ¿en qué? En todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso. Mírame, ¿hay alguien aquí? ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Me quiere ayudar? Venga, me ayuda, doctor Diego. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios está diciendo, mírame, ustedes, mírase acá, ustedes tienen con qué pagar. Usted no se ponga, mírame, a mendigar algo que no es su bendición. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor, mírame, mientras que ustedes caminaban, ¿dónde? No, así no dice, dice que, diga, inmenso desierto, diga, problema que parece no terminar. Pero ¿sabe qué dice Dios? Yo cuidaba cada paso que ustedes daban en el desierto. Puede que usted hoy la esté pasando mal, pero si Dios está contigo, Dios está cuidando de cada paso en el desierto. Vamos, mira el de lado, dígale, usted está afligido, usted parece un pollo ingerido, dígale. Que porque otros tienen primero que usted. ¿Y sabe qué dice el Señor? La gran diferencia entre los que tienen abundancia y tú que la estás pasando un momento difícil es que yo estoy cuidando tus pasos. Yo cuido tus pasos. Mientras que otros te hacen la vida imposible, yo cuido tus pasos. Mientras que otros creen que van más adelante que tú, yo estoy cuidando tus pasos. Así estés pasando un inmenso desierto. Diga conmigo, yo prefiero pasos en el desierto, donde los cuida Dios, que pasos de rico, donde Dios no está. Dígaselo al de lado. Dígale, usted que se la pasa viendo la TXL y que usted anda en burro. Usted que se la pasa viendo que ese allá tiene muebles buenos y usted, dígale que está, dígale, tranquilo. Dígale, tranquilo. Ellos ya revelaron su final, pero mi final todavía no ha sido descubierto, no ha sido revelado. ¿Alguien está aquí? Mírame, deme el siguiente verso. ¿Y sabe qué dice allí? Entonces pasamos de largo el territorio de nuestros parientes. Imagínense, eran hasta qué, hasta familia, los descendientes de Saúl, que viven ¿dónde? Digan, el lugar velludo, montañoso. Evitamos el camino que pasa por el valle de ¿qué? ¿El valle de qué? Otra vez dígalo. Otra vez.
Otra vez. Mírame. ¿Y sabe qué pasó allí? Diga conmigo, Arabat. ¿Sabe qué significa Arabat? Árido, desechado. ¿Qué rodeaba la tierra de Seir? Dígalo, benditos. ¿Qué rodeaba el monte de Seir? ¿El monte de Seir de quién era? Diga, de Esaú. ¿Y Esaú qué era? Diga conmigo, el que había sido desechado. ¿Y qué rodeaba el monte? Diga, un valle llamado, ¿qué significa? Diga conmigo, porque de la manera en que tú te comportes con Dios, así se comportará la tierra contigo. Repítalo. Otra vez. Mírame, que yo compré carro primeramente y entonces, y a Dios, ¿y qué le diste a Dios? Que estoy construyendo casa, ¿y qué le diste a Dios? No alcanzó para, o sea, alcanzó para el bulto de cemento, alcanzó para los ladrillos, para la varilla, pero para Dios no alcanzó. Yo le invertí a mi empresa. ¿Y cuánto le invertiste a Dios? Por eso hay gente que tiene montañas, Seir, pero valles, Arabab. Dígalo. Mira al de lado y dígale, por eso hay gente que tiene pequeñas conquistas, pero rodeadas de lo incorrecto. Por eso hay gente, mírame, que tiene buenas temporadas. Tengo dinero, compré chaquetica buena, compré zapatos buenos, y a los meses. ¿Por qué? Porque nunca se aseguró de darle primero a Dios, sino que crió un valle de qué. Y diga conmigo, valle significa lo fácil. ¿Le doy algo? ¿Lo quiere o no? De la manera en que trates a Dios con tus finanzas, de esa misma manera la tierra responderá a ti. ¿Cuándo dice que Saúl le levantó altar a Dios? Pero ¿quién sí le levantó altar a Dios? ¿Sí ve que más de uno está triste? Todos quieren, pastor, profetíceme la bendición, pero que yo no tenga que dar nada de aquí para allá. Mijo, estás en el lugar incorrecto. Porque antes de Dios darle algo, mírame, Dios no responde a la necesidad, Dios responde al altar. Otra vez. Por eso hay gente que se desanima. Yo no estoy de acuerdo con las iglesias, que aquí, que allá y que lo otro. ¿Le destraba un pensamiento? ¿Sí o no? Lo voy a decir público aquí en las cámaras. Yo no debería dar estas explicaciones, pero se las voy a dar de gratis. Hay muchos bocones por ahí que están diciendo, claro, es que el pastor se compró camioneta con los diezmos y la ofrenda. La hizo bien, dijo alguien por ahí, el sinvergüenza. Diga conmigo, el pastor le cree a Dios y no ha tomado un peso. ¿Sabe por qué? Escúcheme bien, espéreme. Yo simplemente dije, Señor, yo quiero un mejor transporte. El que tenía era excelente, pero ese transporte, los que saben, lo vendí. Y escúcheme, y el resto se lo sacó del alfolí. Lo tengo que pagar. Pastor, ¿y para qué das explicaciones? Porque hay muchos bocones hablando lo que no tiene que hablar. Aló, que lo vemos al pastor por ahí haciendo rifas y eso es del diablo. No, es mía. Aló. Entonces, ¿de qué vive el pastor? ¿Se lo destrabo? Eso estoy haciendo, miren, para organizar el carro donde cargo los equipos que los bendicen a ustedes, los parlantes, a los muchachos. A eso dedico el transporte.
Pero una rifa, pastor, yo no. Que lo vimos vendiendo lociones, huelen rico. Que lo vimos publicando los pollos, no son míos, son de Eddie. Que lo vimos publicando los almuerzos. Que lo vimos publicando el café. Yo respaldo a la gente, mírame, que honra y ama a Dios. Aló, dígale que está al lado, cerrémosle la boca a los bocones. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Puedo seguir un poquito más? ¿O ya se emberracó? Mira. Y escúcheme, diga conmigo, Araba. Dígalo otra vez. Significa árido, desechado. Que era la tierra de Esaú. Esta rodeaba el valle, mírame, árido y desechado. Porque la Biblia dice, mírame, que Esaú había rechazado la primogenitura. Y quiero que le quede marcado eso en su cabeza, de la manera, dígalo, de la manera en que yo me comporto con Dios, la tierra se comportará conmigo. ¿Sabe que me recibió en la oración un hombre esta semana y me dijo, pastor, quiero contarle un testimonio rápido? Y me dijo, yo siempre cogía entre 600, 700 kilos de aguacate. Ojalá lo diera el testimonio a él. Y fui a vender y el hombre me dijo, tráigame al menos 1000. ¿Y sabe qué me dijo? Dijo, pastor, literal me dijo así. Dijo, cogí 1600 kilos de aguacate. ¿Y sabe qué añadió este hombre? Me dijo, vale la pena darle a Dios lo que es de Dios. Pastor, usted lo dice seguro, es para sacarlo. No, pruébelo. Aló, pruébelo. Pastor, usted está hablando solo de plata. ¿Y hacia dónde llevaba Dios al pueblo de Israel? ¿A la pobreza? ¿A la religión? ¿Iban a hacer un vía crucis? ¿A dónde lo llevaba? Levante su mano derecha y diga, Dios no conduce a nadie por el camino de la religión. Dios conduce a su pueblo por el camino hacia la bendición. Ay, ¿alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está conmigo? Vamos, aplauda fuerte al Señor. Deme el siguiente, pastor, se me fue el tiempo. ¿Qué dice el siguiente? ¿Qué dice? El Señor nos advirtió, no molesten a quién, a los moabitas, descendientes de quién. Mírame, aparece otro. ¿Quiénes son los moabitas? A ver, ¿han leído la Biblia? Me toca contarles. Ustedes saben que Lot era el sobrino de Abraham, que se fue a vivir a la buena tierra donde había platica, o sea, Sodoma y Gomorra, donde había riquezas temporales, porque un día el Señor las erradicó. Y dice la Biblia que Lot salió con su esposa y sus 2 hijas. Y la esposa fue la única que dijo, ay, lástima el lugar que se convirtió en estatua de. Así que él fue huyendo, Lot, el gran hombre de Dios, se fue con sus hijas. Y sus hijas de aventadas, de ligeras. Diga conmigo, porque hay mujeres. Dígalo, porque hay mujeres tan aventadas que no esperan. ¿Sabe qué hicieron estas benditas? Bueno, benditas no, porque eso no fue bendición. Emborracharon a su propio papá y se acostaron con él. Y salieron los amonitas y los moabitas. Vea la Biblia. Ahí está escrito. ¿Por qué? Por aventadas. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Dice que Dios le dice, mírame, les advierto, no me molesten a quién. Porque son descendientes de quién. Diga conmigo, pero si eran resultado de un pecado, ¿para qué Dios los guardaba? Ay. Dígale que está al lado, porque Dios no juzga como nosotros. Mientras que usted señala, ay, ese cayó, Dios a ese lo levanta. Ese se equivocó. Sí, pero Dios está con el equivocado. Pero es que a mí no me gusta, yo soy santo, yo soy fariseo. Tenga cuidado, porque de pronto al caído Dios le dio tierras antes que al elegido. Léalo, mira,
El Señor les advirtió: no me molestan los moabitas, descendientes de Lot, ni comiencen una guerra con ellos. A los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad, y a ustedes no les daré. Diga conmigo: los enemigos, los malos, habían heredado antes que los buenos. Porque los moabitas todo el tiempo le brindaban guerra a Israel, pero Dios le decía: usted no me pelee con ellos. Pero me están atacando. No, usted cállese. Pero él me insultó. No, usted. Shh. Pero yo puedo responderle. Shh. Pero Señor, y aparte de eso, el desgraciado que me ataca, le va bien. Shh. Sí, pero yo lo bendije. Y yo, pues en el desierto. Y entonces, Señor, sí, pero a él lo bendije, pero yo estoy contigo. Hey. El problema es que yo quiero la bendición, pero no quiero a mi lado al que me bendice. Por eso tenga cuidado, que el de allí fue bendito. Sí, fue bendecido por Dios, pero Dios no camina con él. Respire profundo. Respire profundo. Le está haciendo mella la palabra. Mírame, Dios también expulsó gigantes delante de los moabitas. Deme el siguiente verso, ahí dice: mire, una raza de gigantes conocida como los emitas vivió en una época en la región de Ar. Eran tan fuertes, tan altos y numerosos como los anaseos. Otra raza de ¿qué? Pero ¿qué más dice allí? Dice: a los semitas y a los anaseos también se les conoce como ¿qué? Aunque los moabitas lo llaman ¿qué? Siga leyendo. Antiguamente los hereos vivían ¿dónde? Ay, ¿de dónde los había sacado Dios? No, tengo que explicar esto rápido. Ayúdame, doctor Diego, por favor. Venga para acá. Mírame. Venga, Ricardo. Párese allá, ustedes son los de seguridad, pero párese allá, allá. Aquí en la mitad, eso. Mírame. Ahí sí más allá, ven. Eso ahí. Escúcheme esto. Dios había tomado, mírame, había ido delante de la descendencia de ¿quién? De Esaú. Entonces, cuando había ido a conquistar esta tierra, el monte Seir, llegó al monte Seir y ¿qué pasó? Despojó a estos gigantes se fueron a vivir a Ar. Espere, quédese ahí. Quédese los dos ahí. Mírame, porque Dios lo había hecho. Y después Dios dijo: mírame, voy a darles la bendición ¿a quién? A los moabitas. O sea, puso a la descendencia de acá. Ahora, voy a darle a los descendientes de Lot también tierra. ¿Y estaban quiénes? Entonces también los expulsó, mírame, a los que habían estado en ese monte y a los que estaban aquí. O sea, esta vez estos expulsaron doble. Mírame, y Dios estaba enfrente expulsando a los enemigos, sacándolos de allí para darle tierra ¿a quién? A los moabitas. ¿Quién era? Dios. Diga conmigo: el que peleaba contra los gigantes para darle herencia a estos. Y cuando el pueblo de Israel vino, mírame, Dios llevaba a Israel, que Dios consideraba a Israel su esposa. Así que le dijo: mírame, estaba allí, hágase para acá un poquito. Ahí. Israel duró ¿cuánto? 38 dándole vueltas a este desierto. Y dijo Dios: ni lo codicie, porque este lugar no es para ti. Bueno, ese es su esposo, ¿no? Y luego vino acá y le dijo: hey, ni siquiera me le rindas problema, porque este monte también se lo di yo a los moabitas. Así que no te preocupes, mi amada, que yo tengo algo especial para ti. ¡Ey, está conmigo! ¡Está conmigo! Mírame, quédese ahí, mi doctora, no se me vaya a ir. Escúcheme bien. Y escuche bien aquí. Dice la palabra del Señor. Siguiente verso. Moisés siguió diciendo: entonces el Señor nos dijo: pónganse en marcha y crucen el arroyo de ¿qué? Diga conmigo: Seret. ¿Y qué significa Seret? ¿Aló? ¿Está conmigo? ¿Sabe qué significa Seret?
Seret significa desbordado, creciente, avalancha o emboscada. Lo que quiere decir, mírame, que así como acá rodeaba a Seir un valle de qué? Una tierra árida. Acá rodeaba a Moab ¿qué? Un arroyo ¿qué? Desbordado, impetuoso y en lugar de la emboscada. Lo que quiere decir, cuando usted sigue leyendo, por favor, léalo porque quiero que lo entienda. Siga leyendo, dice 38. ¿Cuántos años? Ahora sí me cree. 38 años pasaron desde que partimos por primera vez de Cades Barnea. Perdóname, mi doctora, acá. Mírame, vuelve Moisés a enseñar y decir, 38 años pasaron. ¿Cuántos? 38. Desde que salimos, de que Dios nos prometió, los voy a bendecir. ¿Habían pasado cuánto? Y 38 años habían dado vuelta en un lugar que Dios no había preservado para ellos. Y luego le está diciendo, crucen de allí. Y mírame, hasta cuando llegaron a dónde? Finalmente al arroyo de Seret. Para entonces, todos los hombres con edad suficiente para ir a la guerra, ¿habían qué? Tal como lo juró el Señor. ¿Quiere que le enseñe un poquito más? Míreme por favor. Lo que quiere decir es que durante estos 38 años, desde el día en que el Señor venga para acá a Israel, juró y dijo, vamos a ir a conquistar la tierra. Algunos desbocados del Israel no solamente fueron incrédulos, sino que fueron murmuradores. ¿Y sabe qué dice la palabra? Murmuraron contra el hombre de Dios. Léalo y verá. Ese Moisés nos trajo con puras artimañas y mentiras. Eso que está profetizando es pura mentira. Mire que antes más mal nos va. Y oyó el Señor, dice la palabra. Oyó el Señor y dijo, ok, juro. ¿Sabe qué es esto? Juro que hasta que no muera el último de aquellos que murmuraron, no les daré la bendición que tengo preparada. Y escúcheme, ¿sabe qué sucedió? Lo que quiere decir, perdóname doctora, que después de dar 38 años vueltas aquí, Dios le dijo, vamos a la siguiente fase. Y en la siguiente fase se encontraron con el arroyo de ¿qué? De Seret. Lo que quiere decir que este pueblo había venido muchas veces al arroyo y aquí, en la emboscada, que significa, habían muerto. Es decir, que esta vez Dios le dijo, Israel, quiero que te levantes porque vamos a cruzar el mismo lugar donde los han emboscado. Oh, ¿qué pasa si Dios te dice, quiero que vuelvas a intentar en el mismo lugar donde has fracasado? La gran diferencia es que ya he quitado a los murmuradores. Esta vez voy contigo. Por eso, pastores, ¿dónde están los pastores? A veces lloramos por gente que se va de nosotros y sí nos duele. Pero a veces Dios quitando a los murmuradores, porque a veces esa persona, oh, le paz, ¿cómo está? Pero mírelo, eso viste, y tiene, quién sabe, robándonos los diezmos y las ofrendas. Dijo que profetizó muy bonito y todo. A mí, puras falsas profecías y puras cosas. ¿Y sabe qué dice Dios? Ok, Moisés no lo sabe. Moisés, todos los 38 años, Señor, ya es hora. Y no le puedo revelar esto a Moisés. Porque voy a esperar que mueran todos aquellos que no me creyeron y aquellos que murmuraron en contra de él. Pastor, es que yo no creo en eso. ¿Y qué me importa? Dice Dios. ¿Acaso tú me hiciste a mí o yo te hice a ti? Pastor, pero ¿por qué así tan brusco? Y Dios le dice a Israel, mírame, vamos a pasar a Seret, que significa el lugar de la emboscada. La gran diferencia, escúchame esto. Dice allí, vamos, dame el siguiente verso, pastor. El Señor los hirió hasta ¿qué? ¿Quién quitó a los murmuradores? Deme el siguiente. Cuando todos los hombres con edad para ir a la guerra, ¿qué? Murieron, deme el siguiente. El Señor, ¿qué? Mira, aparece otro versículo otra vez, ¿qué? Diga conmigo, cuando Dios termine de quitar la gente incorrecta de su lado, el Señor hará otro dicho. Veo
que más de uno está como que... ¿Está aquí conmigo? Quiere decir que toda la iglesia que caminó con Moisés, ninguna de ellas entró. Los hijos de esa iglesia entraron. No estoy diciendo lo mismo, pero guárdese en aliento. No vaya a ser que los desbaratados que nos están haciendo bulla allá sean los que hereden lo que el Señor nos prometió a nosotros, por nosotros andar de incrédulos y por andar de murmuradores. Porque siempre que Dios está llevando una generación lo grande, aleluya, poderoso, Dios está en la iglesia infantil cuidando a los chiquititicos, a los pequeños. ¿Sabe por qué? Porque Él dice, si los grandes no me quieren, yo meto a estos en la bendición. ¿Y qué dijo el Señor? Dame el siguiente. ¿Hoy qué? Mañana, dentro de un año, hoy cruzarán la frontera con Moab por la ciudad de ¿dónde? Ay, Dios mío, dame el siguiente. Y entrarán en la tierra de ¿quién? Que son descendientes de ¿quién? Pero no los molesten, ni comiencen guerra en contra de ellos. A las amonitas les he dado el territorio de Amón como propiedad, y a ustedes no les daré ¿qué? Dame el siguiente, pastor, que estoy que mejor dicho. Antiguamente a esa región se le consideraba la tierra de ¿quién? Porque a ellos habían vivido allí, aunque los amonitas los llamaban. Quiere decir, mírame, que había otro. A ver, Pedro, ayúdame. Ahorita estaban los moabitas y ahorita eran los ¿quién? No, los amonitas. Y Dios también vino y dijo, fuera de acá, gigantes. Se vuelvan a su lugar. Usted vuelve a su lugar, usted. Y Dios le dio la tierra, mírame. ¿A quién? Míreme acá, por favor. ¿A quién? Ese es el peligro de uno enseñar una palabra revelada. ¿A quién? A los descendientes de Saúl, a los descendientes de Lot en una de sus hijas, o sea, a los moabitas. Y ahorita ¿a quién? Amonitas. Y la tierra de los amonitas estaban ¿quiénes? ¿Qué gigantes? ¿Y sabe qué significa? Son someos, los de coto. Y yo me puse a averiguar, escúcheme, me puse a averiguar. Y los sonsomeos se le conocen como sonsos o murmuradores. Por eso no le vuelvo a decir sonso a su casa. Porque sonso significa murmurador. ¿Sabe qué significa? Mírame, que Dios le había dado un lugar donde estaban ¿quiénes? Los murmuradores. Levante su mano allí y diga, la tierra de los murmuradores es para bendecir a un pueblo que Dios quiere levantar. Ah, que el de allí está todo bendecido, pero el tipo murmura de usted. Dígale, tranquilo, sonsomeo, ya le va a llegar su lugar. Que el de allí, ese volvió evangélica, Carol, ¿qué hace por allá con los pastores? Sonsomeo, sonso. ¿Y qué hace por allá, pastor? Tranquilo. ¿Aló? Porque los murmuradores siempre hablan cosas que no entienden. Se me acabó el tiempo. Y escúcheme bien. Así que vuelve aquí y Dios le dice a Israel, mírame, no te voy a la tierra de los descendientes de Saúl. No te voy a la tierra de ¿quién? De los descendientes de Lot. Y tampoco te voy a la tierra de ¿quién? De los osos. Porque mírame, aunque les he dado heredad a ellos, a ti tengo algo que fluye leche y miel. Diga conmigo, diga, unos tienen tierras, otros tienen casas, otros tienen fincas, otros tienen propiedades, otros tienen un nombre, pero yo tengo a Dios. Ay, otros crecieron. Ey. Acuérdense que los gigantes también, ¿qué? Que la empresa de allí creció más que la suya. Diga, que crezca. Los gigantes también crecieron. Que los problemas están aumentando. Tranquilo. Deje que Dios deja que lleguen hasta su tope. Y ojalá lleguen a 4 y 5 metros de altura. Ojalá usted quede así chiquitico delante. ¿Sabe por qué? Porque entre más grande sea el gigante, mayor se hablará que hubo un David que se lo derribó.
¿Y sabe qué me enseñó el Señor? Levante sus manos, porque Dios no quiso matar a todos los gigantes. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios reservó gigantes porque Él tenía una promoción para David. ¡Ey, ey, ey! Dios pudiese acabar con todos los problemas hoy, pero Dios está conservando ciertas cosas que le darán fama a tus hijos. Dios está conservando ciertas cosas, mírame, que promocionarán a alguien al frente, que levantarán a alguien en el futuro. Jesús, Jesús, ayúdame. Mírame, deme el siguiente, pastor, que tengo que irme. ¿Qué dice allí? También era ¿qué? Fuertes y numerosos, pero el Señor destruyó ¿a quién? Para que los amonitas se apoderaran ¿de quién? Deme el siguiente. Lo mismo hizo por los descendientes ¿de quién? Que vivían en Seir. Pues destruyó a los horeos para que los de Saúl pudieran establecerse allí. Los descendientes de Saúl viven ¿qué? Deme el siguiente, por favor. Algo parecido sucedió ¿con quién? De Creta. Invadieron y destruyeron a los aveos que habían vivido ¿en dónde? ¿Y para qué está contando eso? Diga conmigo, porque mientras que el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios estaba peleando para abrirles un paso a su pueblo. Ay, Dios, déjeme el siguiente, que esta gente está pálida. Moisés siguió diciendo. Entonces el Señor dijo: pónganse en marcha y crucen el valle ¿de dónde? ¿Y qué significa el valle de Arnón? ¿Cuál fue el primer valle? No, señor. Arabat. ¿Qué significa qué? El segundo. Y luego viene ahorita el tercero, que es ¿cuál? Y significa, mírame, ruidoso. Aló. Mírame, aquí era árido, aquí era donde habían emboscado. Pero ahora, escúcheme, estaban en un lugar que tenían que pasar ¿por dónde? Diga conmigo, porque los sonsomeos son ruidosos. Quiere decir que hay gente, dígalo, ruidosa. No va a poder, no va a abrir el negocio, no va a viajar, y le va a pasar lo mismo, se va a separar. El negocio se le va a acabar, la van a embargar, le van a decir otra vez que está enferma, le va a tocar devolverse. Diga conmigo, ruidosos. ¿Qué hacen los ruidosos? Diga conmigo, dicen estupideces. Los ruidosos, tienes que cerrar una oficina porque no da para dos. Diga conmigo, que te van a volver a hacer cirugía, que su marido la va a dejar, que va a arruinar su negocio, que la iglesia se va a acabar. Pues mire, ya nos vamos. Ahora se va a comer mojarra, carne, pollo, arroz con mollejas, arroz con huevo. Ahí, ¿por qué es? Y al de carne no, y al del pescado no. Porque bueno, hay paz. ¿Quién te sostiene a ti? ¿Quién cuida de ti? Pero si está mal, dígale, no importa. Él supo cuidar de los descendientes de aquel que le dio la espalda. Supo cuidar del problemita que tuvieron las hijas de Lot. Y supo cuidar de su amado Israel, como sabe cuidar hoy de su iglesia. Ese aplauso debería ser fuerte para el Señor. Ese aplauso debería ser fuerte. Aleluya. Mírame. ¿Y sabe qué dice allí? Me gusta esto, porque eran tres facetas. Alinea allí, no hay eso. Alinea aquí. Venga para acá, Israel. Rapease rápido. ¿Ya repasó? Mírame. Dios sacó al pueblo con una meta. Hubo un momento donde dieron ¿qué?
¿Dieron qué? Vueltas. Llegaron a un lugar donde era ¿qué? Una emboscada. Un lugar difícil. Las cosas no se daban, pero un día dijo Dios, hoy se le van a dar. Y cruzaron. Y luego otro problema, diga conmigo, otro problema. Parecía ser que Dios los llevaba de problema en problema. Pero ¿por qué Dios los llevaba de problema en problema? Diga conmigo, yo prefiero un problema de la mano de Dios que una tierra sin la presencia de Dios. Mírame, corra para allá un poquito, corra eso, ahí, mírame, venga para acá, hágase aquí, venga para acá, hágase aquí. Mírame, este era el último problema. John, que usted es como más grandote, venga para acá, hágase allá, venga para aquí Israel, hágase allá, eso. Y Dios le dice, mírame, Moisés siguió diciendo, entonces el Señor me dijo, ¿qué dijo el Señor? A ver, todos zapatines ahí. Espérame, todos zapatines ahí. ¿Qué dijo el Señor? ¿Y sabe qué significa marcha? ¿Cuándo marchaban los ejércitos? Cuando había guerra. Cuando iban a entrar en contacto con los enemigos. Así que Dios le dijo, ¿qué dijo? Dios le dice, mírame, a Israel y a Moisés, dígale, mírame, que ya hemos cruzado un problema, 2 problemas, 3 problemas, y dígales que después de cada uno de estos procesos tengo uno más grande. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Mírame, Moisés siguió diciendo, entonces el Señor me dijo, pónganse en marcha, crucen el valle de Arnón. Diga conmigo, después de Arnón, de los ruidosos, de los sonsomeos, de la gente que dijo que me iba a devolver, que iba a fracasar, de los habladores, Dios dice ahora. Diga conmigo ahora. Otra vez diga ahora. Dios dice, miren, les voy a entregar al amorreo Sehón, rey de Hesbón, y también a su tierra. Atáquenlo y comiencen a apoderarse de su... Ah, pero usted no entiende. Usted no entiende. Mire, levante su mano allí. ¿Y sabe qué significa Sehón? Sehón, diga conmigo, Sehón. Significa temeroso, el que erradica, el que destruye. ¿Y sabe qué dice Dios? Dice, mírame, les voy a entregar el más grande a ustedes. El problema más grande se lo voy a entregar. ¿Y sabe qué dice el Señor? Les voy a dar el gigante, pero no para que solo me maten al gigante. Les voy a dar el gigante, y escúcheme, para que ustedes tomen la tierra del gigante. Amén. Alguien debería levantar las manos y recibir esto, escúcheme, porque la tierra del gigante, así de grande como es el gigante, así de grandes son los frutos del gigante. Por eso Dios ha tenido gigantes cuidando algo que lo ha reservado para ti. Hay compañías grandes que parecen gigantes, duras de llegar, se llaman Sehón. Y Dios está diciendo, no importa que Sehón haga grandes imperios, no te preocupes. Después de tanto proceso te voy a entregar la tierra de Sehón a ti. ¿Y sabe qué? Mírame, escúcheme, dice, atáquelo. Y dime el siguiente, porque me voy. Y dice allí, Moisés, ¿qué pasó? Moisés siguió diciendo, entonces el Señor dijo, ¿qué? Y atáquenos. Deme el siguiente verso, pastor. A partir de hoy haré que los pueblos de toda la tierra sientan ¿qué? Terror a causa de ustedes. Cuando oigan hablar de ustedes, temblarán de espanto y de miedo. Diga conmigo, levante su mano, diga, el mismo miedo que el diablo un día me metió en mi corazón, que yo iba a fracasar, que me iba a devolver, que me iba a morir, el mismo miedo que el diablo usó en mi contra, será el mismo miedo que sientan mis enemigos cuando yo esté marchando frente a mi bendición.
¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo, ahora los que tienen miedo son otros. Diga, ahora los que tienen miedo son otros. Ay, póngase sobre sus pies. Nunca nadie interrumpe un momento por nada. Levante sus manos, porque esto es poderoso y te voy a soltar algo tremendo. Deme el siguiente verso. Moisés siguió diciendo: desde el desierto de Cadedmón mandé embajadores a Sehón, rey de Hesbón, con la siguiente propuesta de paz. Mírame, deme el siguiente. Permítanos atravesar su territorio. Nos acercaremos en el camino principal y no nos desviaremos por los caminos ni a un lado ni a otro. ¿Usted está leyendo eso? ¿Quién mandó a decir eso? ¿A quién? ¿Y cómo se llama la palabra de hoy? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La bendición no se negocia. Otra vez. ¿Qué le había dicho Dios versículos anteriores a Moisés? Levante sus manos. ¿Qué le dijo el Señor? Vaya y acabe con Sehón, que le va a entregar su tierra. ¿Y qué hizo Moisés? Se puso a negociar. Deme el siguiente, porque eso te va a bendecir. Mírame. Véndanos alimento para comer y agua para beber. ¿Quién le dijo que Dios le dijo a Moisés que se pusiera a comprarle al enemigo? Solo queremos permiso para pasar por un territorio. Deme el siguiente. Los descendientes de Saúl que viven en Seir nos permitieron pasar por su tierra. Lo mismo lo hicieron los moabitas que viven en Nar. Déjenos pasar hasta que crucemos el Jordán y lleguemos a la tierra que el Señor nuestro nos ha dado. Deme el siguiente. Mira las conversaciones. Pero Sehón, diga conmigo, Sehón, rey de Hesbón, no nos permitió cruzar. Y léalo duro, diga: porque el Señor Dios de ustedes hizo que Sehón se pusiera terco y desafiante a fin de ayudarlos a derrotarlo tal como lo hizo. ¿Sabe qué dice el Señor? Alguien levante sus manos, súbele a esa adoración. Voy a terminar aquí. Si el Señor me habló y me dijo: no negocies tu bendición, no tienes que enviarle cartas de paz a tu enemigo. Porque el mismo Dios hace que tu enemigo se ponga terco y obstinado. Y escúchame bien, cuando las cosas se ponen tercas y obstinadas y difíciles, es porque Dios está diciendo: mírame, yo estoy por entregarles la bendición. ¿Lo cree? ¿Alguien lo cree? Levante sus manos, póngame en una adoración especial, algo que suene poderoso, algo que sea diferente. Usted levante sus manos. Levante sus manos, cierre sus ojos y deje de estarse distrayendo. Escúcheme lo que Dios está hablando esta mañana. No sé, incluso deberían los adoradores estar adorando mejor. Oh. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? No negocies tu bendición. No tienes que hablarle bonito a tus enemigos. Simplemente tienes que expulsarlos. Alguien debería levantar las manos, porque Dios te está diciendo: mírame, no quiero que negocies con lo que yo ya te he dicho que es tuyo. No te pongas a hablarle bonito a los que yo dije que tú deberías quitar. A los enemigos de Dios no se les habla bonito. A los enemigos de Dios se les expulsa, se les quita del medio. Alguien debería tomar fuerza esta mañana, debería tomar poder, debería tomar autoridad, porque ahí dice: mírame, Dios no nos permitió, porque el Señor hizo que se pusiera terco y desafiante a fin de ayudarlos. Levante sus manos alto, bátalas delante de Dios, porque vengo a decirle a alguien aquí. Busquen a Eliseo que venga a tocar el piano. Cuando usted vea
que sus enemigos, sus gigantes se volvieron tercos y obstinados. Cuando usted vea que las oportunidades se te cerraron enfrente, cuando tú veas, mírame, que las cosas se pusieron difíciles delante de tus ojos, no te pongas triste, no te desfallezca el corazón, porque lo que Dios está haciendo es poner a alguien terco para poder entregarlo en tus manos. La terquedad del enemigo es el ok de Dios para bendición tuya. Lo que otros se obstinan con pelear contigo, es Dios diciéndole: te voy a dar la bendición de los obstinados, te voy a entregar en tus manos el poder, la gracia, la autoridad del gobierno de los tercos. ¿Alguien está aquí conmigo? Alguien debería glorificar a Dios esta mañana. Oh, Rarabaseya. Oh, yeah. Verso 31 dice: así que el Señor me dijo: mira, he comenzado a entregarte al rey Sehón y a su tierra. Empieza. ¿Cuándo? Duro. ¿Cuándo? Diga conmigo, es imperativo. Dígalo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice Dios: empieza ya a conquistar y a poseer su territorio, porque la obstinación y la terquedad de ellos es diciéndote: te voy a entregar en tus manos la bendición. Alguien levante sus manos. Ah, que me cerraron la oportunidad. Ah, que vinieron en contra mía, que me cohibieron de pasar. Ah, que no me aprobaron el crédito. Ah, que me hicieron la guerra. ¿Sabe qué está diciendo Dios? La terquedad y la obstinación de tus enemigos es la prueba que necesitas para entender que yo estoy contigo. Alguien adore al Señor. Dígalo, dígalo. Toda la iglesia canta, dile: Rey de salvación. Rey de salvación. Rey de salvación. Mira, escúchame esto. Mírame. La palabra más grande por la que conocemos a Jesús es Salvador. Es decir, que Dios espera a que estemos perdidos para poder traer salvación. De lo contrario, no conociéramos salvación si no estuviésemos pasando por momentos difíciles. La única manera que yo le puedo decir: tú eres mi Salvador, es cuando me he sentido perdido, cuando me he sentido sin fuerza, cuando me he sentido sin ganas, cuando me he sentido desfavorecido, cuando he sentido que la fuerza no me da. Es ahí donde puedo decir: Él es mi Salvador. ¿Alguien lo cree esta mañana? ¿Alguien puede adorar al Rey y decirle: Rey de justicia, dile, dile, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación? Rey de salvación, Adore, 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 Rey de dile: justicia, oh, Rey de verdad, Rey de verdad, Rey de salvación. Rey de salvación, Dígalo, dígalo, dígalo. Rey